Nieves Lady Barreto de Coalición Canaria. Nieves Lady, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un segundo porque error mío. Ahora sí, disculpa, ahora. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, me costó un poco entrar, pero ya estoy. La tecnología a veces falla. Fue culpa mía, porque si yo no entro, no puede entrar el resto. Entonces, como yo no había entrado Ah, todavía, porque se me retrasó un segundo en la entrevista anterior, pues el error fue mío. Yo sé que eso desespera bueno, y... Pero bueno. nada. También saludo a David Godoy del Partido Socialista. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muy bien, otro comienzo de semana, aunque está un poquito con un resfriado que después de tantos días de fiestas que tuve la semana pasada de la fiesta de mi pueblo, pues un poquito tocado acabé, pero muy bien. Claro, en el charco, en la aldea, ¿no? Seguramente te bañas, sales, no te abrigas y es lo que pasa. Ahora aparece Es lo una... que tiene, además, en el charco te pasas todo el día mojado, porque Claro. estás en el valle del muelle, que si te tiras al agua con la ropa puesta, te pasas todo el día mojado, luego al charco a las 5 de la tarde, te bañas otra vez en el mar, y al final te Claro. pasas todo el día mojado y tienes lo que tienes. Bueno, mi comentario ha sido como muy paternal, ¿no? Muy maternal también. Pero bueno, vamos a hablar de la actualidad y nos ponemos serios porque ya se cumple un año de la erupción del volcán de La Palma. La verdad es que ha pasado el tiempo volando, o para algunos en este caso ha sido un año muy largo. Hablamos de ese aniversario y ¿cómo recuerdas para empezar, Nieves Lady? Y muy brevemente hoy, sí le voy a pedir a partir de aquí en adelante siempre intervenciones cortas y que se pueden interrumpir de manera ordenada para que aprovechemos más el tiempo, pero ¿cómo recuerdas lo que sucedió hace exactamente un año, Nieves Lady? Pues echando la vista ahora atrás y sabiendo todo lo que ha pasado, con, pues con mucha pena, la verdad, y con mucha incertidumbre, con mucha inseguridad, porque no solo fue todo lo que pasó, sino todo lo que ha venido después. Y yo creo que al final el estado de ánimo generalizado y quizás los que no hemos sido afectados directos es el de pena, el de incertidumbre, y a eso le tienes que añadir pues el que se te ahoguen las palabras cuando eres afectado, el que sientas impotencia, y yo creo que todo eso se nos traslada también un poco al resto. Yo creo que el estado general es ese. David. Bueno, yo justo hace un año cuando sonó el volcán, este día, tal día como hoy, estaba en Madrid, que además estaba en un congreso de juventudes socialistas y recuerdo que desde mitad de mañana que nos empezaba a llegar las noticias o alguna información por parte del presidente o de cualquier otro miembro del gobierno por parte en el grupo de los diputados que tenemos, del grupo parlamentario, pues te ibas poniendo más nervioso y no lo viví en primera mano, primero porque no estaba en Canarias y segundo porque no estaba en la isla de La Palma como si podía estar Nieves Lady, pero sí es cierto que con el alma encogida y desde que tuvimos las primeras noticias, tuve las primeras noticias de la erupción del volcán, recuerdo que salí rápidamente del Congreso, ya no pude entrar más al Congreso, estuve toda la tarde pegado al iPad y recuerdo como anécdota que de vez en cuando venían los compañeros, se acercaban a preguntar cómo iba todo, veían las imágenes y la verdad que estábamos todos alucinando con las imágenes que nos estaba llegando de La Palma, de lo que estaba sucediendo en ese momento y después ya evidentemente lo que sucedió en las semanas y en los meses siguientes hasta la tragedia que tenemos hoy en día en esa zona de la isla de La Palma. Efectivamente, y a día de hoy, pues bueno, ha pasado mucho tiempo y ayer veíamos visita del ministro de la Presidencia, Felipe Bolaños, y aseguraba bueno, que una vez que alguien había dicho cuando se apaguen las cámaras, no se olviden de nosotros, él incidía en que no se han olvidado, que ha habido muchísimos millones que se han invertido y que se ha ayudado a mucha gente. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Nieves? Vamos a ver, yo siempre he dicho, y creo que eso no lo niega nadie, que ha llegado dinero, que se ha metido dinero en la isla, no tanto como el que dicen que hay en un documento del gobierno de Canarias y de España que habla de que se han metido 500 y pico millones, eso es una cosa habitual del gobierno que de vez en cuando saca. Bueno, cuando uno se va a la letra pequeña de esos 500 y pico millones, te das cuenta que dentro de ese dinero está incluido todas las donaciones de los particulares, que ahí se ha incluido lo que el consorcio de seguros ha pagado a la gente por la casa que ha asegurado, que se ha incluido, incluso últimamente están incluyendo una previsión de lo que pueden costar las viviendas públicas que se van a construir en la isla a través del plan de vivienda de Canarias, que nada tiene que ver con el volcán. Nosotros hemos pedido en el Parlamento un plan de vivienda específico ahora para La Palma a raíz del volcán, no es este, son las viviendas públicas igual que se van a hacer en el resto de islas. Y bueno, cuando te das cuenta que se incluyen muchas cosas de esas y desgrana uno ese documento y desgrana uno los 500 millones, eh, a nosotros lo que nos sigue pareciendo tremendamente grave es que falta el dinero en el bolsillo de la gente. Es decir, a las personas que han perdido, estamos hablando de más de 2.600 edificaciones, 1.000 de ellas viviendas únicas y habituales,
a esa gente, que es a la primera que tendríamos que haber atendido, estamos hablando de 1000 casas, solo se han entregado 139. Algunos son pisos y otros son las casas de madera o las casas estas de modulares de contenedor que de momento no están entregadas. No hay nada más. Luego está una ayuda de alquiler que se ha retrasado mucho, que muy bien, que es una ayuda de alquiler, pero que no cubre el coste del alquiler en la inmensa mayoría de los casos. Y a partir de ahí, la gente no tiene otro dinero más que una ayuda puntual del gobierno de España de 60.000 euros, que se dio por la pérdida de la vivienda habitual, cuando daba igual la valoración de la vivienda que se ha perdido. El gobierno de España llegaba a 60.000 euros, que incluso la gente que cobró un seguro, aunque tuviera menos cantidad de dinero, se le restaba de esos 60.000 euros, si bien inicialmente se dijo que los 60 eran para todos. Y no hay nada más. Hay una promesa del gobierno de Canarias, que yo estoy convencida que se pagará. La cuestión aquí, el problema ahora son los tiempos, José Luis. El gobierno de Canarias, el presidente prometió en marzo que pagaría una ayuda de 30.000 euros. Se le ha preguntado reiteradamente y siempre dice que sí, y estoy convencida que será así porque el presupuesto tiene dinero de sobra para asumirlo, pero la cuestión es cuándo, porque tenemos a 3.000 familias que algunos han podido reponer su vida porque, o empezar a tener una nueva vida porque tenían dinero del consorcio de seguros, porque algunos lo que perdieron fue un negocio y no la casa, y han intentado salir adelante con otro negocio o estarán esperando. Pero lo básico que es la vivienda, eso no se ha repuesto. Y José Luis, hasta que la gente no tenga el dinero en el bolsillo y pueda decidir comprarse una casa, hacerse una casa, construir, no construir, o tenga el dinero del negocio que ha perdido, no se puede hablar de recuperación en la isla. Y eso es lo principal, y es en lo que nosotros siempre hemos discrepado con el gobierno, tanto de España como de Canarias. Lo primero que hay que atender a las personas. Bueno. Una vez atendidas las personas, a la par tienen que ir el resto de cosas, que son las infraestructuras que hay que reponer, etcétera, etcétera. Bueno, date cuenta que tanto Ayuntamiento del Paso como de Tazacorte y ahora el Cabildo y el Ayuntamiento de los Llanos cobrarán el 50% de los daños en infraestructuras públicas. Es verdad que se dijo el 100%. Bueno, les van a pagar el 50%. Pero ¿dónde está el dinero de la gente? Eso yo creo que es lo que ha producido olvido y es lo que más reclamamos. Vamos a escuchar también a David. A ver, David. Yo creo que es innegable decir que falta mucho por hacer en la isla de La Palma, pero falta mucho por muchos esfuerzos que se hayan hecho durante este año que se han hecho. Porque el daño que ha habido en la isla de La Palma a través de la erupción del volcán ha sido tan grande que es imposible materialmente, imposible económicamente, imposible hacer frente a todo ese desastre en un año. Por mucho que otros digan que sí, que falta, que se debería haber hecho mejor, por supuesto. Pero todas las administraciones públicas, desde los ayuntamientos que son de diferentes colores políticos, al Cabildo que es de diferente color político, el gobierno de Canarias y el gobierno de España, se han tenido que enfrentar a una situación que ha sido inédita, que no sabían cómo enfrentarse a ella y que no sabían sobre todo cómo dar respuesta, porque nos estábamos encontrando en una situación donde cada día era cambiante, donde lo que hoy era una de las normas fundamentales del volcán y la erupción, mañana ya no lo era y cambiaba por completo. Y si han llegado ayudas, si han llegado esos 500 millones de euros a la isla de La Palma. Sí es cierto que a lo mejor los 500 millones de euros no han llegado al bolsillo de los palmeros, pero ojo, que toda la infraestructura que se tuvo que hacer para desalar agua, para que el agua pudiese llegar a las plantaciones de platanera, eso también fondos que ha llegado extraordinario a la isla de La Palma, para que los plataneros pudiesen seguir trabajando y pudiesen seguir con su agricultura y con su economía fundamental en la isla de La Palma, y eso está incluido entre los 500 millones de euros. Los ERTES especiales que se tuvo que poner en marcha para La Palma también es dinero que ha llegado a los bolsillos de los ciudadanos que han perdido su trabajo a consecuencia del volcán. Todo ese plan de empleo extraordinario que se ha puesto en marcha en la isla de La Palma, que solo para la isla de La Palma es más grande que todo el plan de empleo que se desarrolla en el resto de islas, también está dentro de los 500 millones de euros que ha llegado a los bolsillos de los palmeros y que a día de hoy están teniendo un trabajo gracias a ese plan extraordinario de empleo puesto en marcha por parte del gobierno de España. Por lo tanto, queda muchísimo por hacer en la isla de La Palma, pero todo lo que queda por hacer tiene que ser por parte de todas las administraciones públicas, por parte de todos los partidos políticos unidos y arrimando el hombro en trabajar por el pro de la isla de La Palma. Se han entregado viviendas a todos aquellos afectados que lo han necesitado. Hay algunos afectados, porque claro, te dice, las viviendas no se han entregado a todos. No se han entregado a todos, es cierto. Todas esas personas que han perdido su vivienda, estamos hablando de que han sido en torno a 3.000 edificaciones, pero que solo 1.000 han sido de ciudadanos que era su residencia habitual permanente. De esos 1.000 se han entregado vivienda a aquellos que no han tenido otra opción. Otros han decidido irse de alquiler y se les está pagando la ayuda de alquiler por parte del gobierno de Canarias a esos familiares. Otros han decidido o vivir en casa de algún familiar que tenía o en diferentes situaciones. Pero no hay ni un solo ciudadano que haya perdido su casa que no esté recibiendo una ayuda, ya sea económica o que el gobierno de Canarias le haya ofrecido una vivienda. Luego tenemos la situación de los ciudadanos
que vivían en esa zona que está de exclusión por parte de Locase, que no pueden llegar a sus casas, que es imposible que lleguen porque hay unos casos que le prohíben llegar a sus casas, que sí es cierto que siguen residiendo actualmente en hoteles que se les está pagando por parte del gobierno de Canarias. Pero cuando hablamos de la falta de vivienda, hay que atender la peculiaridad de la isla de La Palma. Que la isla de La Palma no es una isla como puede ser Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, que sí tiene una opción habitacional mayor, con mayor oferta de vivienda o incluso con mayor suelo donde construir todas esas viviendas. Entonces, la respuesta que se está dando es una respuesta acorde con el momento que estamos viviendo, acorde a las necesidades de la isla de La Palma y sobre todo de sus ciudadanos, que evidentemente reclamarán mucho más, que están en todo su derecho a reclamar mucho más, porque nadie mejor que ellos sabe cómo lo están pasando y todo lo que están sufriendo, pero también hay que reconocer que el esfuerzo que está haciendo por parte de todas las administraciones públicas, desde el ayuntamiento, desde los ayuntamientos al gobierno de España, es una respuesta sólida y que está atendiendo a las necesidades de los ciudadanos de La Palma. Bueno, vamos a esperar un segundo, David, porque me parece y me da la impresión de que Nieves Lady se le ha desconectado la conexión. Vamos a ver si la recuperamos enseguida y podemos seguir pues con esa conversación. Parece que ahora sí, espera un segundito, ahora se me mete el taladro. Bueno, parece que hoy es el día. Vale. Nieves, sí, Nieves Lady, se te había desconectado, ¿verdad? Sí, se me cortó. Vale. Bueno, yo quería hacer una reflexión a tenor de lo dicho por David, entonces me gustaría preguntar al respecto. ¿Esto qué ha sido? ¿Por burocracia, por falta de previsión, por exceso de solicitudes? Desde tu punto de vista, ¿por qué están las cosas como están? Vamos a ver, yo creo que es que tenemos que partir de lo básico, José Luis. La emergencia de La Palma no es ninguna otra emergencia. Por lo tanto, esto creo que había que pensar de entrada que era lo prioritario, y yo creo que eso es lo que ha fallado. Yo estoy de acuerdo con David en algunas cosas de las que ha dicho, y lo hacemos desde el primer momento, desde la unidad, y haciendo propuestas y arrimando el hombro, porque creemos que hay cosas que se han hecho y que están muy bien, y creo que hay cosas que se podían hacer y que no se hacen porque no hay voluntad para hacerlo y que están muy mal. Yo no creo que sea imposible, de hecho, no es imposible asumir el coste de lo que ha pasado en La Palma. El gobierno de Canarias tiene cuantificado los daños en infraestructuras públicas y privadas, es decir, desde las casas, los comercios y lo público, en 982 millones de euros. Si de esos 982 millones de euros restamos lo que ya el consorcio de seguros ha pagado, porque las personas tenían aseguradas sus viviendas, estamos casi en 300 millones de euros, nos quedan 600 y pico millones, que con esos 600 y pico millones devolveríamos a las administraciones públicas, que sería lo secundario, los daños, el dinero por los daños en infraestructura, y lo principal, el dinero a los particulares por sus casas perdidas y sus negocios perdidos. ¿De verdad que el gobierno de España no tiene en los presupuestos para montar en 2 anualidades los 600 millones de euros y devolvérselos a los palmeros? ¿O no los tiene el gobierno de Canarias en un año en el que el presupuesto, dicho por el propio gobierno, es el mayor de la historia, y además, dicho por el propio gobierno, tiene una recaudación histórica? ¿De verdad que no se puede poner en los presupuestos 2 anualidades y devolverle a la gente el dinero del valor de lo que perdió? Claro que se puede, Miguel. José Luis y David, claro que se puede. La cuestión es que no podemos plantearnos que aquí hay cosas imposibles. Es una cuestión de plantearnos qué es lo prioritario. El gobierno ha priorizado una serie de cosas que no le devuelven a la gente la capacidad de volver a tener vida, y creo que eso es un error. Y además creo que ha priorizado muy pocas cosas. No se puede decir que la reconstrucción de La Palma esté hecha porque se haya hecho una carretera, que se ha hecho rápido, sí, muy bien, y eso lo alabamos, pero es que se ha hecho una. Y luego el Cabildo ha trabajado en otra que ni siquiera está abierta a las 24 horas del día. No podemos decir que tenemos resuelto el tema del riego con las desaladoras, porque las desaladoras se rompen cada 2 por 3 porque no dan agua suficiente para regar. ¿Tú crees que es normal que a quien ha perdido fincas o han perdido la cosecha se hayan hecho el esfuerzo ahora por sembrar plantas nuevas y tengan que estar pagando cubas de agua? Hay gente yo hablé con un platanero que se ha gastado 14.000 euros en agua pagando cubas, o que montes piscinas plásticas dentro de su finca porque el agua de las desaladoras no da para regar todo. Es que nadie ha pensado de verdad, sentado en aquella isla, qué es lo que hay que priorizar y qué es lo primero. Y lo primero, ante una circunstancia de esta, José Luis, es poner la gente a caminar. Las personas tienen que caminar, y las personas no pueden caminar si no tienen dinero para hacerlo. Si nosotros logramos que haya una reconstrucción privada, que es la que tienen que hacer cada palmero afectado, con su dinero en el bolsillo, y empezar a buscarse su vida desde el de qué comer, si perdió el negocio o lo tiene cerrado en Puerto Nao, a dónde vivir, que no hay suelo disponible, sí que lo hay, los ayuntamientos han cedido suelo público, el problema está, la traba está en el gobierno de Canarias, que no ha sacado los proyectos para construir las viviendas, saldrán, pero si a la gente se le da el dinero, la gente caminará, y a la vez está la reconstrucción pública, la que tienen que hacer las administraciones. Eso es lo que nosotros seguimos reclamando. Creo que falta
y lo seguiremos diciendo, un consorcio donde haya técnicos exclusivamente destinados a esto y además donde haya una persona gestora que lo impulse. Porque yo he creído siempre en la buena voluntad del gobierno de Canarias, pero es que el presidente es el presidente de 8 islas y necesitamos ahora mismo una persona exclusivamente en La Palma que se dedique a La Palma. Y creo que después hay cosas en las que no estamos de acuerdo en absoluto y creo que discrepamos. Bueno, a ver. No pueden seguir viniendo personas a la isla a visitarnos sin soluciones debajo del brazo, José Luis. Porque genera un estado ya de cansancio y malestar, no solo los que no somos afectados directos, sino los que lo son también. Y al final, bueno, pues se sigue afectando la salud mental, algo también que está sin solucionar, porque el gobierno no paga, por ejemplo, al colegio de psicólogos que debería pagar una cantidad mínima para que puedan seguir atendiendo a las personas están pagando su psicólogo, que nadie piense, el hospital solo tiene un psicólogo clínico, uno. Bueno, es que al final todo lo que ha pasado termina resultando de una gestión no pensada en lo que hay que hacer en la isla. Y al final es mala gestión, porque cuando no estás allí, no te dedicas de verdad a hacer lo que la gente necesita, no se puede hablar de buena gestión. Y yo creo que lo que falta, concluyo, es la voluntad de solucionar esto y poner los fondos que sí que los hay. Bueno, David, tu opinión. Para nada, no creo que sea falta de voluntad política ni mucho. Lo que pasa en muchos de los casos y los ejemplos que acaba de poner Nieves Lady, que es extendible a cualquier otro ciudadano que se haya visto afectado en la isla de La Palma, cuando ponemos un caso concreto, un ejercicio específico de un ciudadano que se ve afectado y que las ayudas o que las soluciones que se ha dado no le cubren, pues probablemente habrá muchos más. Pero es que estamos hablando de que tenemos que atender con medidas genéricas a más de 3.000 ciudadanos o 3.000 personas que han perdido, 3.000 familias que han perdido sus casas, sus fincas, sus edificaciones, lo que sea, es muy complicado. Es que estamos hablando de que, claro, el gobierno de Canarias llega tarde para poder hacer las edificaciones de todas esas casas cuando el volcán se ha dado por finalizado hace apenas 6 meses, 7 meses. Pero claro, luego nos hemos visto que durante décadas el gobierno de Canarias, para planificar en una situación normal, ha tardado 10 años en hacer cualquier tipo de planificación de vivienda pública. Pero claro, ahora al gobierno de Canarias le exigimos que en 6 meses desde que se ha dado por extinguido el volcán tenga toda esa política y toda esa materia hecha, realizada para que el ciudadano tenga esa solución. Y me parece perfecto y entiendo y repito que entiendo lógico que el ciudadano esté enfadado, que el ciudadano reclama, que el ciudadano exija. Lo entiendo perfectamente, pero a veces también lo que hay que decirle al ciudadano es sentarse y decirle las cosas como son, aunque a veces duela, aunque a veces el ciudadano se frustre más, pero hay que decirle, explicarle para que esa frustración sobre todo desaparezca, no crearles expectativas por parte de algunos, que no digo que sea de Nieves Lady, ojo, no vaya a quedar que sea eso, algunas expectativas que luego no se van a cumplir, porque no va a ser capaz nadie de cumplirlas, porque insisto, la reconstrucción de la isla de La Palma, por mucho que mañana los ciudadanos, cada uno de los ciudadanos afectados tenga 1 millón de euros en su bolsillo, la reconstrucción de la isla de La Palma no va a ser inmediata. Y no se va a dar de un día para otro, sino va a ser a través de la planificación, de la escucha y de la puesta sobre la mesa de medidas que solucionen todas esas vicisitudes, realidades individuales que tienen los ciudadanos de la isla de La Palma. Bueno, Nieves Lady también hacía referencia a las visitas, que ya es un exceso y que empiezan a incomodar. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Yo? Sí, David. Bueno, yo la verdad es que cada vez que he visto alguna de las diferentes visitas que se han dado a la isla de La Palma, que por cierto han sido por parte de todos los partidos políticos, al menos de los de ámbito nacional, los que tienen representación en ámbito nacional, todas esas visitas siempre han ido aparejadas, si hablamos del gobierno de España, de alguna medida, de algún anuncio, de algo concreto que beneficie a la isla de La Palma. Lo que no puede ser tampoco es que nos quejemos de que luego no aparecen, que los responsables políticos no aparecen por allí y que les tienen olvidados y que cuando aparezcan ya también nos moleste de que aparezcan. Insisto, siempre y cuando también vaya aparejado de medidas y de soluciones concretas, como siempre las he escuchado por parte del gobierno de España. Bueno, unas últimas reflexiones al respecto, Nieves Lady, sobre este tema para saltar de asunto. Bueno, yo creo que a estas alturas y ya desde hace unos cuantos meses, para el gobierno de Canarias y para el gobierno de España, La Palma empieza a ser un problema. Y como empieza a ser un problema y hay que demostrar fuera de la isla que la gestión es buena y que se ha atendido a los pobres palmeros afectados, pues nos hemos dedicado a hacer eso que decía ahora David, anuncios que al final no se cumplen, y a muchas visitas para decir que estamos allí, ya de cara más afuera de la isla que adentro de la isla.
Los que están allí saben cuál es la realidad, los que están allí saben lo que se está cumpliendo y lo que no se está cumpliendo. Y te pongo un ejemplo. En uno de los primeros reales decretos del gobierno de España se aprueban más de 10 millones, cerca de 11 millones de euros para enseres. Hasta hace un mes y pico había entregado 4 millones y algo. Y en una de estas visitas, creo que fue el ministro Bolaños, no en esta última de ayer, sino en la anterior, anunció que iba a haber 6 millones más. No, no son 6 millones más, estaban dentro de los 11 primeros. Y a esto es a lo que nos dedicamos cada vez que vamos allí. No es verdad que se esté yendo a solucionar problemas, porque la solución principal pasa por dinero. Pero en el último Consejo de Ministros de hace una semana se aprobó una partida extraordinaria de 5 millones o de 6 millones de euros para enseres en la isla de La Palma. O sea, no que van unidos sí, David, pero que van unidos al anuncio de los 11 primeros, porque solo hay entregados eso. Es decir, al final anunciamos cosas y no ha habido nada nuevo, es decir, se ayuda los 11 millones para viviendas, los que no llega a 11, los 11 millones para enseres que se dan 4 y ahora se sacan los 6 restantes, pero están dentro del anuncio primero. Lo que no podemos convertirnos es en una isla de anuncios que no se haga realidad. Y yo creo que esto, sinceramente, es muy complicado, sí, pero pasa por dinero y pasa por poner gente al frente. Y no podemos tener, y somos conscientes de eso, no podemos tener a un gobierno de Canarias solo en La Palma. Oiga, pues monten un consorcio de técnicos exclusivos para este tema, con un gestor al frente, que rinda cuentas al gobierno, pero que se dedique las 24 horas del día, los 365 días del año, a esto. Bueno, todo el día. Yo creo que precisamente que para se ponga eso el dinero, ha creado la figura del comisionado, una figura que está representada en el gobierno de España, que tiene interlocución directa con todos los ministros, con todos los ministerios, para resolver todas esas situaciones que se dan en la isla de La Palma. David, ¿sabes qué pasa? Y te lo digo como una anécdota, que el comisionado en una de las últimas reuniones que se hizo en La Palma, no hace mucho, en la última visita del presidente Sánchez, defendió la postura de los ayuntamientos de la isla y el presidente Sánchez le llamó la atención porque él defendía los intereses del gobierno de España. Entonces, estas cosas no nos sirven así. O montamos un consorcio técnico y personas dedicadas exclusivamente a esto, que no se deban solo a lo que quiera una administración, sino a lo que quieran los afectados, o esto no va a caminar. Bueno. Y estamos de acuerdo en muchas cosas, es una cuestión de qué es lo prioritario. Para nosotros lo prioritario es que la gente recupere el dinero para hacer su vida. Eso es lo prioritario, porque si eso es así, la gente caminará. Lo que no podemos tener es a cientos, voy a decirte, miles de personas, cientos de familias, en el limbo de no saber qué hacer. Yo hablaba el otro día con un platanero, y este tiene todavía fincas en pie, que no sabía si iba a trasladar a sus hijos en septiembre de matrícula de cole, porque allí no le da para vivir. Pero casos como estos son muchos. Es verdad que hay que hacer políticas generales, sí, pero ante una tragedia de esta, las políticas generales hay que diseccionarlas para que lleguen a lo personal. Bueno, no vamos a resolver el problema de la paz. Me falta la reflexión cortita, David, sobre este tema, ya para cerrarlo y pasar al Centro de Vulcanología. La verdad es que, insisto, yo creo que la situación de la isla de La Palma no va a ser una situación que se vaya a resolver en 2, en 3 días con medidas mágicas y exclusivas. Tiene que ser medidas que se centren en la situación de La Palma, escuchando a los ciudadanos y a las ciudadanas, que para eso hay un comisionado creado por parte del gobierno de España, precisamente para escuchar a los ciudadanos, para que traslade cuál es la situación de la isla de La Palma, como bien ha hecho el comisionado, para que dé respuesta a todas esas soluciones, y la coordinación entre todas las administraciones públicas es más que necesaria y vital para que la reconstrucción de La Palma sea una realidad cuanto antes. Bueno, otro asunto importante también, la ministra decía este fin de semana también en esa visita junto al ministro Bolaños que Canarias será finalmente la sede del Centro Nacional de Vulcanología, pero creo que no decía en qué isla, porque parece que hay una disputa entre La Palma y Tenerife. Muy rápidamente, Nieves Lady, ¿cuál crees que podría ser la isla elegida o cuál crees que debería ser la isla elegida? Hombre, nosotros hemos defendido desde el primer minuto cuando se anunció esto que tiene que estar en La Palma. Yo sé que los acuerdos del Congreso y el Senado, en aquel momento, defendidos también por, al final aprobado y defendido también por, en este caso, por un diputado palmero como José Luis Perestelo, que lo era en el Congreso, también por Ricardo Melchor, se referían a Tenerife. Pero hoy las circunstancias son otras, la isla con más posibilidades de que vuelva a haber una erupción es La Palma, y no tiene sentido que no sea allí. Es decir, tampoco creo que haya ninguna pega para que no sea allí, si ya el Estado ha decidido que esté en Canarias. Por otra parte, no cabe otro lugar, somos el único sitio con volcanes en España, lo normal es que sea aquí. No tiene sentido, o sea, igual los argumentos que se están dando para decir que en La Palma no, pues es que no tiene sentido, o sea, yo que lo veo tan claro, creo que no hay argumentos para decir que en La Palma no. Al final será donde quieran, si es que finalmente lo crean, pero independientemente de todo esto, que esto es una anécdota dentro de todo,
creo que lo que no podemos es hacer de este asunto una cortina de humo de lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante son las personas y que las personas recuperen su vida. Y eso pasa por tener dinero, por tener una buena atención de salud mental y por poder caminar. Lo David. demás, bueno, pues serán anécdotas dentro de todo este proceso. David, ¿qué opinas? Yo la verdad que no logro entender y no comparto y no creo que tenga que ser una buena dinámica que cada vez que se anuncie que Canarias va a coger algo sea una guerra de 8 islas contra 8 islas intentando acoger ese centro, esa oficina, ese evento, lo que sea. Que se elija una de las islas, la que sea, no significa que el resto no sean las adecuadas o no tengan las características necesarias. Tiene que ser una la que lo va a coger. Y tendrá que ser en base a decisiones precisamente de los técnicos y de los profesionales que también van a llevar a cabo esa actividad en esa isla, porque de nada vale decir que vamos a crear un centro vulcanológico en Canarias, de nivel nacional, pero en Canarias, y que la isla elegida, que no digo que no sea el caso de ninguna de las dos, sea una isla donde no van a poder desarrollar su actividad. Que lo que realmente vaya a recoger ese centro, la actividad que realmente vaya a coger ese centro, sea ubicada en la isla que más beneficios tenga para esa actividad. Sea La Palma, sea Tenerife, sea La Gomera, sea El Hierro, sea Fuerteventura, yo creo que el debate no debe ser tal y como ese, sino debe ser qué va a tener ese centro, qué va a realizar ese centro y qué beneficio para tener para Canarias la actividad que ese centro se realice, y sobre todo la descentralización del Estado. Que por fin podamos entender que el Estado no está solo en Madrid, sino está también en el resto de comunidades autónomas, y que lo que era lógico que el centro vulcanológico estuviera en Canarias, porque somos el único territorio volcánico de toda España, y ya sea Tenerife o La Palma, que la actividad que se vaya a desarrollar esté ubicada en la isla que mejor sea para el beneficio de esa propia oficina. Que puede darse el caso que a lo mejor sea la isla del Hierro, para que no haya enfrentamientos entre La Palma y Tenerife, porque también tuvo su volcán submarino, ¿no? Que vete tú a saber si de repente... También, pero claro, ¿y por qué Claro, es que lo podemos llevar al absurdo continuamente de esta discusión de los vecinos del Hierro y las autoridades del Hierro dirán, ¿y por qué el Hierro no? Si también tuvimos una erupción volcánica hace poco y somos además la isla más joven de todo el archipiélago. Nosotros también merecemos tener eso, y eso no desmerecería ni mucho menos ni a La Palma ni a Tenerife. O al contrario, si es en La Palma tampoco desmerecería a Tenerife y al Hierro. Entonces, yo creo que tiene que estar ubicado donde la actividad que se vaya a realizar en esa oficina sea la más adecuada para esa isla. Bueno, Nieves Lady, para cerrar este asunto ya casi concluir, porque nos quedamos con 3 minutos nada más de programa. Yo lo que te dije, creo que sería un gesto importante tenerlo en La Palma. Creo que no hay motivos para que no sea así. Y creo que todo el debate aquí, el tiempo que dediquemos a esto, es una cortina de humo para no hablar de lo verdaderamente importante, que es que la gente recupere el dinero. Bueno, para acabar, me gustaría preguntarles, porque entiendo que la actividad parlamentaria continúa, para esta semana, David, muy brevemente, en 20 segundos, ¿qué esperas de esa actividad parlamentaria en Canarias? Bueno, la verdad es que está siendo lo suficientemente intensa, ya lo vimos con el pleno del Parlamento de la semana pasada, donde ya todos los partidos, incluyo el mío, no vaya a quedar por detrás, para que luego no me digan, ya está empezando a marcar posiciones, donde las diferentes iniciativas que se llevan, tanto los plenos como las comisiones que se registran, las intervenciones que se tienen en el pleno del Parlamento, las comisiones ya van marcando posicionamientos. Esta semana también será una semana intensa, mañana con la comisión de Hacienda, que siempre es una de las comisiones un poquito más moviditas, y después la de Asuntos Europeos, y a lo largo de la semana también otras comisiones como Agricultura, Educación, etcétera. Yo creo que como decía, veremos cómo todos los partidos políticos, todos los diputados, en los que me incluyo también para que luego no digan, empezaremos a marcar territorio, sobre todo a marcar también esas propuestas que queremos que Canarias sea en el futuro. Bueno, Nieves Lady, ¿qué esperas de esta semana también parlamentaria? Bueno, David dice que la comisión de presupuestos es animadita, la de sanidad, que es hoy también, esa no se queda atrás. Bueno, a mí me ha resultado curioso estos últimos plenos, también los últimos de mayo, junio. Es verdad que todos los partidos tienen vista puesta en el 23, pero también es verdad que nosotros no la hemos dejado de tener, estamos en la oposición y la hemos tenido siempre. A mí lo que me ha llamado más la atención es que desde junio se empieza a atisbar que el gobierno empieza a tener oposición dentro del propio gobierno, y los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno empiezan a hacerle bastante oposición al presidente en muchos casos, y eso quedó muy claro ya en este último pleno. Yo creo que los propios partidos que apoyan al gobierno están buscando su posición. Bueno, está bien que ahora se incorporen
a reclamar aquellas cosas que no están bien. No está tan bien que sigan bajando la cabeza en algunas que hay que seguir reclamando, pero yo creo que lo más novedoso va a ser eso, la oposición que los propios grupos que apoyan al gobierno le van a hacer al presidente Torres. Supongo que, Sí. si me permites, José Luis, supongo que Nieves Lady se refiere a la oposición que se está haciendo desde el propio gobierno a raíz de la tasa turística. Yo creo que nada más lejos de la realidad cuando esta Más tasa cosas. turística está incluida dentro del pacto de gobierno, entonces se estarían haciendo oposición directamente hacia ellos, que no creo que sea el caso. Yo creo que ocultar en cualquier gobierno, ya sea el gobierno de Canarias o cualquier ayuntamiento, cualquier cabildo del gobierno de España, ocultar que los partidos políticos tienen diferentes posicionamientos referente a una materia, a la que sea, ocultar eso o intentar hacer ver que todo es perfecto dentro de cualquier gobierno de coalición o con diferentes partidos, creo que es mentir a la ciudadanía y mentirse a ellos mismos. Porque en todos los gobiernos, cuando hay más de un partido político, siempre hay problemas, siempre hay partidos que opinan diferente y lo que se intenta es buscar el punto en común, el central, que es lo que se está haciendo en el gobierno de Canarias para acabar la legislatura, que será el segundo gobierno que logra acabar la legislatura en Canarias, en la historia de Canarias. Por lo tanto, yo creo que problemas siempre habrá, divisiones siempre habrá, pero lo importante es que esas divisiones se aparten y nos centremos en lo que tenemos en común. Bueno, tenemos Yo no me que... refería tanto o solo a la tasa turística, me refiero también al descuento del transporte, que se ha visto una fuerte oposición al propio presidente Torres, que ahí la ha salvado como ha podido, pero se seguirá reclamando. Me refiero, por ejemplo, a la posición que ha tenido con el 60% del IRPF para La Palma, que a mí me ha resultado sorprendente que saliera a decir que no, y otros partidos dentro del propio gobierno defendiendo que sí tienen que incluir los presupuestos del Estado. Bueno, eso lo vemos. Sabemos que cuando hay partidos de distintas procedencias, estas cosas pasan, pero también es verdad que va a ser sorprendente y que cada vez lo vamos a ver más porque entiendo que tienen que tener su posición. Tenemos que terminar porque si no, no les va a quedar nada para el Parlamento. Si lo van a decir todo aquí, luego al final los argumentos se les van a acabar. O sea que yo quiero terminar solo con que me respondan con un sí o con un no. Si hoy van a ver el funeral de la reina Isabel II o por lo menos van a ver un tramo. David, ¿vas a ver algo? Justo lo estaba viendo antes de comenzar, lo estaba viendo a través Bueno. del iPad, ya no solo por el rito funerario, sino porque a mí todo el tema protocolario me encanta ver cómo van llegando los jefes de gobierno y las demás autoridades, eso siempre me ha fascinado bastante. Lo estaba viendo y si ahora cuando terminemos la conexión tengo un huequito, probablemente lo vuelva a poner. Bueno, y Nieves Lady, ¿tú vas a ver algo o lo estabas viendo también? No lo estaba viendo, no creo que lo pueda ver, pero ya le preguntaré a David, que me le diré que me cuente después dónde están los cotilleos y lo más bonito. Bien jugado, bien jugado. Pues gracias a los dos, Nieves Lady Barreto y David Godoy. Cuídense mucho y buena actividad parlamentaria esta semana. Igualmente, José Luis, un beso. Saludos para todos. Chao, hasta Chao, luego. David. Hasta luego.